Hola, buenos días. Mi nombre es Adrián Muñoz Nava y les voy a hablar de la intervención terapéutica en la tercera edad. Quiero agradecer a mi asesora Rosario Montserrat Peña Toledo por permitirme estar aquí. De acuerdo con la OMS, la vejez se caracteriza por la aparición de varios estados de salud complejos que suelen presentarse solo en las últimas etapas de la vida y que no se enmarcan en categorías de morbilidad específicas, denominados normalmente síndromes geriátricos. En el envejecimiento se enfrenta a una serie de cambios progresivos, paralelos a los que se dan a nivel del cuerpo, la mente y la trama de vínculos sociales. El deterioro en el envejecimiento no solo refiere condiciones patológicas, sino aquel deterioro físico, mental, productivo y estético que aún en condiciones normales se convierten en un peso para el senescente, sus familias y el psicoanalista. Otro modelo de vejez diferente al deficitario que predominaba a principios del siglo XX y que consideraba a la vejez como una etapa asociada a la enfermedad, fealdad y muerte, es el que se sostiene en la actualidad y que está vinculado al desarrollo, el cual es constante y en el que intervienen diferentes variables, como son las normativas que comprenden las relacionadas con factores biológicos y sociales propios de la edad del sujeto, aquellas que provienen del contexto y que se asocian al momento sociocultural en el cual está inmerso el sujeto, las no normativas que se hayan vinculadas con su propia historia o recorrido, o variables psicológicas, dicho de otro modo, por lo que podemos considerar que en la vejez intervienen variables motoras, cognitivas y emocionales, así como diferencias psicológicas interindividuales atribuibles a la edad y con relación al contexto que rodea al individuo. La psicoterapia es un trabajo terapéutico de búsqueda en la subjetividad humana. Se puede definir como una teoría de análisis clínico que analiza el inconsciente con la finalidad de comprender los comportamientos, sentimientos y formas de pensar. Durante la vejez se debe articular desde el concepto de la subjetividad, ya que las imágenes o concepciones que se tienen sobre el tema al nivel de un discurso social jerarquiza la juventud y la productividad, potenciando la diferencia generacional. Las personas en proceso de envejecimiento se relacionan con el sufrimiento ante malestares íntimos por pérdidas ilusorias y reales sucedidas a lo largo de la existencia, cuya expresión vivencial podría permitir construir otros sentidos donde se incluya algo de lo inconsciente, la historia y el presente, con miras a un horizonte de futuro. Esta tarea se debe afrontar en el espacio intersubjetivo de la sesión analítica, desde donde se deberá reorganizar la significación, posibilidades e imposibilidades de los protagonistas mediante la construcción de discursos en el transcurrir de la vejez, disipando represiones y generando el despliegue de nuevos contenidos. La identificación con una determinada imagen de la representación social de la vejez hace de la depresión un motivo frecuente de consulta psicoanalítica, puesto que se relaciona con la imagen del deterioro y de la aproximación del fin de la vida, viéndose a la muerte como máxima expresión de la castración, las formas de subjetivación como formas de sentirse siendo en el mundo implican que nuestro se enfoque en ver la manera en que afecta la amenaza dada a nivel de subjetivación desde la posible emergencia de patologías que parecían cubiertas o estabilizadas en determinadas rutinas o formas de vida que se vuelven imposibles de mantener, debiendo trabajarse en la relación transferencial. La teoría del desapego de Cummins y Henry establece que la evolución natural de la persona en proceso de envejecimiento sería un progresivo desinterés del mundo, así como de los vínculos y actividades relacionados con este. Al apartarse de la vida misma se permite, a modo de función social, dejar el lugar a los jóvenes, limitando la acción terapéutica a la preparación y acompañamiento para la muerte, expulsando al ser humano senescente de sus marcos referenciales, vulnerando su subjetividad, cuestionando, desvalorizando o desechando los aspectos que conforman su identidad. Esta perspectiva de la rigidez del material inconsciente o la resistencia al cambio se ha visto reforzado desde diversas posturas psicoanalíticas, como una rigidización de las estructuras y hasta de una progresiva extinción libidinal.
Podemos observar a través del funcionamiento pulsional que la libido mantiene una inextinguibilidad al circular a través de nuevos deseos, nuevos objetos, que deben ser tratados siempre teniendo el debido cuidado de no caer en los prejuicios formativos, supliendo una sexualidad ya apagada mediante actividades recreativas. Si tomamos en cuenta la crisis de la mitad de la vida y la vejez, debemos contextualizar las peculiaridades de la práctica clínica dada en adultos mayores, donde acontecen dos aspectos: la negación y la proyección mediante, como algo que acontece a los otros, no a uno mismo, siendo hasta el momento mismo de llegar a ella una idea puramente abstracta antes de eso. Para Salvarezza, existen tres formas de la expresión intrapsíquica: la acentuación de la interioridad, donde se hace un mayor énfasis en la introspección y evaluación vital, así como el intento de estimación del sí mismo, self. Abre camino a la integridad y al proceso de la rememoración. El cambio en la apreciación del pasaje del tiempo, con desarrollo de la conciencia de la finitud de la vida y de un tiempo personal limitado para vivirla. Y la personalización de la muerte, vivenciada a través de la muerte de pares y seres allegados, dejando de ser una concepción más o menos abstracta y adquiriendo certeza de lo indefectible de la muerte. En el envejecimiento, uno de los principales motivos de consulta clínica es la depresión, ya sea por la pérdida de objetos, personas, ideales, etcétera, reales o fantasiados, considerados esenciales para vivir o satisfacer un deseo, como adherencias libidinales a representaciones previas que emergen como fijaciones, efecto de la viscosidad de la libido, y que pueden tratarse de duelos patológicos cursados ante la pérdida de objetos o respecto al propio cuerpo, a identificaciones anteriores, como la pérdida de lugares tanto en lo familiar como en lo social, lo que podría provocar que la subjetividad permanezca inmersa en el doloroso terreno de la añoranza y su consecuente paralización temporal de la posibilidad de desarrollo de nuevos anhelos materializados en proyectos de vida, pérdidas que pudieron haber sido anticipadas como posibilidad y negadas en la fantasía de una eterna juventud, lo que hace más difícil el trabajo terapéutico. Debido al énfasis dado en nuestra sociedad al aspecto productivo del individuo, se genera la motivación para detonar una situación de duelo patológico y o depresión, conjugando el factor social desencadenante con la estructura psíquica de la persona senescente y con factores constitucionales, a lo que Freud se refería como ecuación etiológica. La jubilación es un suceso vital por medio del cual los sujetos dejan el trabajo, el cual implica, además de una actividad en un determinado contexto, un fenómeno social donde el sujeto estructura su identidad en el vínculo con otros individuos. La pérdida de su rol, así como de la estructura laboral, pueden acarrear factores negativos si no se adquiere un nuevo rol que supla al dejado recientemente. Trastornos asociados a la jubilación. Comenzaremos nuestro análisis con la aplicación de una anamnesis para recabar la mayor cantidad de datos posibles, a partir de la cual generaremos una entrevista semiestructurada para profundizar en la depresión que emergió a partir del proceso de jubilación llevado a cabo por la señora J, sin dejar de analizar aspectos que pudiesen haber estado remitidos a causa de la estabilidad continuada y la estructura identitaria reforzada por los aspectos laborales. Además, aplicaremos dos subpruebas del índice de bienestar psicológico, a saber, el índice de satisfacción vital y la escala de autoestima. En los resultados pudimos observar algunos trastornos psicofisiológicos directamente relacionados al proceso de jubilación, de tipo cardiovascular, osteomuscular, del sueño, pérdida del apetito y confusión del sentido del tiempo. Utilizaremos una intervención narrativa mediante la construcción de una historia de vida, para reconstruir la identidad del sujeto senescente a través de un espacio narrativo que permita atribuir gentilmente el problema en otra dirección diferente a las personas, desprendiendo lingüísticamente a la persona del problema etiqueta, externalizando la visión del problema, abocándonos a la comprensión de la subjetividad, reorganizando la experiencia personal con sus aspectos inconscientes, incluyendo tanto los aspectos genéricos de degradación corporal y sus comorbilidades, la articulación del sujeto del inconsciente y el sujeto social, como desde los aspectos clínicos, desde donde el sujeto busca mantener vivos sus deseos en un entorno en el que los límites de la vida se hacen dolorosamente presentes, y que,
Por momentos, se intenta desmentir, negar o reasignarse pasivamente, de acuerdo con lo aludido por Fernández. Esto a través de la elaboración de un relato perlaborativo que recree la trama vivencial. A continuación les presentamos una tabla tomada de Rueda, donde se establecen las características que debe abordar la historia de vida para su realización, para así permitir la resignificación de la identidad de la señora J. Apoyados en la escucha y rememoración, desde donde el proceso legitimador del deseo propio hace eco en la responsabilidad respecto de las acciones tomadas desde un cuerpo débil y mortal. La transformación psíquica está planteada desde tres planos: el psíquico, el corporal y el social, lo que permite que el proceso psicoanalítico sea pensado en el contexto de la continuidad generacional, bajo el reconocimiento del relevo generacional y la transmisión de afectos, rasgos, enunciados, emblemas familiares y culturales, históricos e ideológicos, como un elemento que nos permite reescribir y reformular las identificaciones, resignificando la identidad del sujeto o la de los demás, oponiendo un sentido de esperanza al de desesperanza frente a la inminencia de la muerte. Les agradezco su atención.